No vale nada, sí. De hecho, yo me quedé así como que, bueno, no se conectaba nadie. Y ahorita que vi, dije, ahí está Frank. Nada, es que aquí conmigo está un poco lento el internet, pero sí, Sí da. sí da. A ver si al final de esta semana va a haber algo, porque no han dicho nada. No han dicho No, nada. nosotros no nos avisaron nada. Sí No, va a ¿verdad? haber. No, Será que ir a ver. A mí que se me hace que lo van a posponer, man. Bueno, de todos modos, la otra semana sí son evaluaciones, eso sí. Ah, pero no sé. Entonces, miremos. Eh, Fíjese que, bueno, cuando nosotros ya lo hemos usado, seguro que sí, ¿verdad? El famoso eh, transistor, ¿verdad? Y bueno, el que más hemos usado es el NPN, ¿va? Pero también está el PNP, ¿ya? Ahora, yo creo que no se los dije, pero seguro que de todos modos se los digo, se los recuerdo, pero no sé si les dije por qué se llamaban NPN y PNP, Franklin. yo creo que no, profe. No, ¿verdad? No. Ya simplemente lo usamos y ahí estuvo, ¿verdad? Ujú. Sí, bueno, el transistor en sí se le conoce como BJT, ¿verdad? Es, hay varios tipos de transistores, están los FET, los MOSFET, ¿verdad? Pero estos transistores están controlados por corriente. O sea, no crea usted que es nada más de ponerle la resistencia y el transistor, ¿verdad? Realmente lo que pretendo es que cuando haya un voltaje por acá, ¿verdad? Ahí se genere corriente. Entonces, la base del, ¿cómo se llama esto? La base del transistor es excitada por esa corriente y por eso empiezan a fluir electrones desde el emisor hacia el colector. ¿Verdad? A diferencia que se puede pensar que es de colector a emisor, no, es del emisor al colector. Por eso cuando lo conectamos a tierra, ¿verdad? Para activar algo, entonces lo que realmente estamos haciendo, es que mi dispositivo, sea lo que sea, ¿ah? Tenga el voltaje, pero no tenga la tierra. Entonces cuando entra el pulso de 5 voltios, ¿va? Y la resistencia se genera una corriente, esa corriente activa y comienza a fluir lo que haya en el emisor y cae en el emisor la tierra. Entonces llega el colector y por eso ya tiene la parte positiva y la parte negativa del voltaje y por eso se activa, ¿sí? Los FET y los MOSFET, que también son transistores, esos sí funcionan por voltaje. De hecho, no sé qué día me acuerdo que le pasó a usted que no le funcionaba el transistor, ¿se acuerda? Y era porque no le había puesto la resistencia, Sí, profe. ¿se acuerda? Pero es porque, Ajá. por eso, a diferencia de los FET o los MOSFET que se dibujan muy parecido, pero líneas rectas, así, así va, y con la flechita acá o la flechita acá o la flechita para adentro, ¿verdad? Pero estas están, las del transistor están más así. Las de los transistores BJT, ahora lo de los FET y los MOSFET están más recto así. Ahora esos JFET y esos MOSFET sí funcionan con voltaje. No necesitan una resistencia por acá para funcionar. ¿Verdad? Pero siempre la resistencia siempre es un limitante, ¿verdad? Pero digamos de que este transistor funciona con corriente, mientras que estos transistores funcionan con voltaje. No los hemos visto, ¿verdad? Los MOSFET, los MOSFET sí son un poquito más delicados, porque son tecnologías CMOS, entonces no lo podemos tocar. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a comprar mi transistor MOSFET, eh, me lo dieron en una bolsita y yo lo saqué. Cuando venía caminando lo saqué y lo ya. Cuando hice las pruebas no me funcionaba. ¿Y por qué?
Y así un cuate me dijo, vos, ¿por qué no te funciona? Sacó con la pinza y lo puso. Y yo me quedé así como que, ¿qué onda, man? Muy metódico, dije, que si me funcionó cuando me dice, vos no tocaste ese... Ah, sí, no, que es mos. Total que quemé mi MOSFET, ¿verdad? Pero toca, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué son NPN y PNP? Muy sencillo. Un diodo, ¿sí? Un diodo, eso sí lo vimos. Funcionaba así, ¿verdad? Con, ¿cómo se llama esto? Con huecos por acá, ¿verdad? Partes positivas por acá. Ay, qué mal me salió esto. Y partes negativas por acá, ¿verdad? Y entonces, cuando ustedes le dan un voltaje, pues esos huecos se activan y empiezan a pasar los electrones hacia los protones, ¿verdad? Entonces, tiene una parte, digamos, negativa y una parte positiva, aunque no se llama así, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el transistor tiene una parte más, o sea, tiene tres, ¿verdad? Entonces, por eso es NPN. ¿Ya? N, P, N. Es como que hubieran dos diodos y ustedes miran, entonces podemos sustituir un transistor NP, sería un diodo para acá, y un PN sería un diodo para acá. Y eso sería un transistor, digamos, ¿verdad? Este sería la base, este sería el emisor y este sería el colector, pero no funciona así, pero sí es muy similar, ¿verdad? Porque al final de cuentas son como que si fueran dos diodos. Entonces tiene una parte neutra, una parte positiva y una parte o otra parte neutra. ¿Ya? Y si se da cuenta, el NPN funciona con voltaje positivo, por eso le metemos los 5 voltios con la resistencia para que genere una corriente, ¿verdad? Ahora el transistor PNP, pues está al revés, ¿verdad? Tiene ahí sus tres partes y es positivo, negativo, positivo. Y también por eso funciona muy bien con la Tierra, porque yo le estoy poniendo en el negativo un negativo. Si le intento dar un positivo, o sea, si le intento dar positivo con un transistor NPN, no va a funcionar. En cambio aquí, miren, aquí va a funcionar con voltaje negativo, o sea, con la Tierra, digamos, no con voltaje negativo, sino con la Tierra. O sea, aquí normalmente pues funciona más con la tierra que con otra cosa. Y por supuesto, miren, aquí sí podemos dar positivo. O sea, ¿qué significa eso? Como lo hemos estado usando como, ahorita vamos a ver también eso, como, como switch o como interruptor, digamos, el transistor. Realmente se le llama conmutador. Entonces venimos con más que todo lo hemos activado con el relé y le ponemos tierra, ¿verdad? Así, porque es un NPN. La flechita acá significa NPN y cuando la flechita está, ay, perdón, cuando la flechita esté para arriba es un PNP. ¿Estamos? Así es la nomenclatura. Eso significa. Ok, entonces le ponemos neutro y a este positivo. Pero ¿qué pasaría con un NPN si yo vengo y le intento, ¿cómo se llama esto? Lo intento alimentar con voltaje. O sea, si yo viniera, les aseguro que no funciona. Este viene y le ponemos tierra, ¿sí? Y a este le ponemos los 5 voltios. Y uno dirá, bueno, cuando empieza a fluir esto para acá. No del todo, porque se está oponiendo, porque esto tiene electrones y estos son protones. Entonces, no funciona. Pero, pero si fuera un PNP, ahí sí ya funciona. O sea, si lo pongo al revés. O sea, si yo vengo, por supuesto, y pongo mi transistor, ¿sí? Y le pongo acá la tierra. Uy, se me fue mucho para allá. Y la flechita está para adentro porque es un PNP. Aquí bien le puedo poner el voltaje. Aquí le puedo poner los 5 voltios y me va a funcionar, fijo, ¿ya?
Entonces, son diferentes aplicaciones, ¿verdad? Normalmente los NPN y los PNP vienen en pareja. Me imagino que cuando fue a comprar le dieron un 3904 y un 3906, ¿verdad? O un 2N2222 y un 3906. ¿Esos le dieron, va, Frank? ¿Ah? Profe, fíjese que yo no logré comprar los materiales porque cuando llegué me Michela ya estaban cerradas las electrónicas y ya no los logré comprar. Sergio ahora. No sé si me da chance de usar Tinkercad. Para probar, sí. Para empezar a hacer las conexiones. Pero, pero bueno, el meollo del transistor es que el transistor tiene varias aplicaciones, ¿sí? Varias, no solo esta. La que más nosotros usamos es la de conmutador, o normalmente nosotros le decimos interruptor, ¿va? O switch. Esa es una de las que usamos, pero también hay una de amplificación. Úpale. No, bien, vamos a hacer tal vez un amplificador de potencia con transistores, pero, ya no se usan, ¿va? Porque ahora tenemos los TDA y tenemos otros amplificadores específicos, pero yo me acuerdo que en mis tiempos, si yo quería hacer un amplificador de sonido, de audio, tenía que utilizar ¿cómo se llama esto? Tenía que utilizar los transistores. Ahora ya no, ¿verdad? Pero sí todavía sigue funcionando como amplificador. Y la tercera sirve para aumentar la corriente, ¿sí? Mm, lo que pasa es de que nosotros no lo hemos visto así y no lo vamos a ver. Ustedes, si estudian algo en la UAI, les va a tocar porque si no, esto ya es un poquito ya más avanzado porque lleva mucha matemática, pero cuando uno comienza a hacer modelados matemáticos de los transistores y todo, entonces uno se da cuenta de que aquí, y también si va usted a su hoja la hoja de vida del componente, al datasheet, digamos, tiene una ganancia beta, ¿sí? Los transistores tienen una ganancia. Varía entre 200 hasta no sé cuánto, ¿verdad? O sea, yo he usado algunos que tienen hasta 450, pero tienen más. Entonces, esa ganancia o ese flujo que gana ahí de electrones, lo que hace es que la corriente aumente. Entonces, normalmente cuando mis dispositivos no funcionan porque le falta corriente, normalmente ponerle un par de transistores solventa ahí el asunto. A veces dice uno, no, mira que no me funciona, va a ponerle un transistor como conmutador. Y dice, pero vos, pero ¿por qué que no pones el? A veces sin explicar mucho, pero realmente no solo está funcionando como conmutador, sino lo que hace es aumentar la corriente, ¿sí? También hay muchas fuentes de alimentación, créanme, por eso les pedí que buscaran ustedes. A veces para aumentar la corriente, las salidas normalmente son ¿cómo se llama esto? En el emisor. Entonces sale el voltaje, pero también sale una corriente más alta. Creo que la fuente que ustedes hicieron solo tira 1 amperio, ¿sí? Pero, por ejemplo, las negritas, esas cuadraditas, esas tiran 2 amperios. Generar 2 o 3 amperios. Entonces, por eso se utilizan, va uno a ver los circuitos y tienen un montón de transistores, ¿sí? Principalmente los más robustos, que son los TIP, ¿va? Los transistores TIP, que son igual, NPN y PNP, ¿va? Pero son amplificadores, son transistores ya listos para la ganancia de corriente, ¿verdad? Entonces, esas son las tres, eh, ¿cómo se llama esto? Las tres aplicaciones que más usamos ¿cómo se llama esto? En el transistor. Hemos usado como conmutador y hemos usado para aumentar la corriente, porque aunque no lo habíamos sabido, ahí se estaba usando y estábamos aumentando la corriente. Por eso es que la bobina funciona, la bobina del relé. Si no tuviera esa ganancia de corriente, no funcionaría, ¿verdad? Solo nos falta ver por amplificación, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer. O sea, más adelantito vamos a ver eso. Y vamos a hacer ahí nuestro amplificador solo para que vean ustedes que sí se puede amplificar y después usamos ya un TDA, ¿verdad? Que es la que nos faltaría, ¿verdad? Pero
La diferencia es esa. La diferencia es muy sencilla. Es de que es NPN es porque tiene dos negativos y un positivo, ¿verdad? Y PNP es porque tiene dos positivos y un negativo. Ay, otra vez, hombre. Y el flujo va para adentro, o sea, la línea así. Este es NPN y este es PNP. Y por supuesto, este sirve para dar flujos negativos y este sirve para dar flujos positivos, simple y sencillamente. Entonces, por eso venía la práctica ahí, ¿verdad? Fácil y sencillo, ¿ven? Con un PNP, eso ya lo hemos hecho. ¿Verdad? Le ponemos una resistencia de un K. Pin 9 es porque lo prueban ¿cómo se llama esto? Lo prueban con un Arduino, pero ustedes todavía no han usado Arduino. Entonces aquí podríamos, vamos a borrar, perdón. Aquí podríamos hacer nuestro clásico pulsador, ¿verdad? Perdón, con el cable a 5 voltios. Y con la resistencia, ¿verdad? Y lo sacamos de acá para acá. Entonces, cuando yo apache el pulsador va a dar 5 y cuando no, no va a dar 0. Entonces, tenemos el motorcito que usamos, ¿verdad? El que tenemos. Y el transistor. Entonces, le damos tierra, ¿men? Y entonces, cuando se activa, el motor ya tiene la parte positiva y el emisor es el que comienza a fluir para acá y le da la parte negativa, ¿verdad? Y este diodo solo es para protección. ¿Se acuerdan de que es para que cualquier cosa no regrese energía, ¿verdad? Bien. Y el otro, pues fácil, si se dan cuenta, está un poquito al revés. Bien. Si vamos aquí, está al revés. Miren, solo que aquí, si se dan cuenta, miren, tiene tierra el motor, ¿sí? La misma historia, una resistencia, solo que miren, era lo que yo les decía, en el emisor se pone el voltaje, ¿sí? Para que le dé el voltaje al motor. Entonces, normalmente si vamos a usar como conmutador los transistores, entonces ya sabemos que el NPN es para dar tierras, mientras que el PNP es para dar voltajes. ¿Ya? Aplicaciones, todo depende, porque miren, por ejemplo, eh, digamos, miren, funciona al revés. ¿Por qué? Porque aquí en este, cuando tiene un 1, o sea, 5 voltios, está encendido, ¿verdad? O sea, está en on, ¿sí? Y cuando tiene un 0, o sea, 0 voltios, está en off, ¿sí? Ya está apagado. Y si ustedes vienen acá, al PNP, está al revés. ¿Ven? Cuando está en 0, está en on, y cuando está en 5, está en off. ¿Vale? Entonces dicen ustedes, es que mi dispositivo en vez de darme 0, 5, me da ceros. Ustedes podrían usar un PNP o agregarle una compuerta NOT y su PN y su NPN normal para que cuando sea 0 sea 1 y cuando sea 5 sea 0. Pero eso quiere decir que voy a tener que poner un componente más, mientras que me puedo evitar solo poner un componente con mi PNP, ¿verdad? Simple y sencillamente. ¿Ok? ¿Estamos con eso, mi estimado Franklin? Sí, profe. Bueno, dele pues, pero no es lo mismo en la vida real que en la... Pero dele. Muy Ah, bien. bueno, pero ahorita cambiemos de periodo. Ah, bueno.